¿Qué tal, estimadas alumnas y alumnos del módulo de herramientas para la empleabilidad? Acá les dejo el tutorial, ¿no es cierto?, del trabajo de la semana 3 en Excel. Abren la aplicación Excel y se van a encontrar con una pantalla como esto. Ustedes pinchan aquí la primera opción, que es un libro en blanco, y automáticamente el sistema les muestra esta planilla de cálculo, ¿no es cierto?, vacía. Por defecto esta se llama hoja 1. El Excel maneja muchas posibilidades, muchas hojas. Yo a medida que voy pinchando en más, van apareciendo más hojas, ¿ya? Si la hoja está vacía, yo la puedo eliminar y no me va a reclamar, no me va a hacer ninguna consulta. Ahí, parándose acá, botón derecho, borro la hoja. Bueno, el trabajo nos pide hacer una planilla de costos, ¿no es cierto?, de una serie de artículos. Entonces tenemos que poner en la planilla, acá yo me paro en la primera celda donde voy a trabajar con el mouse, pincho acá, ¿no es cierto?, y escribo directamente lo que quiero. Artículo, enter. Cuando aprieto el enter, el cursor baja automáticamente y me muevo con las flechas del teclado hacia la izquierda y a la derecha. Entonces dice artículo, cantidad, precio unitario, subtotal, IVA y total. Esas son las columnas, ¿ya? El Excel está obviamente constituido por columnas, que son estas que están arriba, A, B, etcétera, y filas hacia abajo. Cada casillero, cada celda está determinada por estas coordenadas, columna y fila. En este caso esta se llama, por ejemplo, B4, porque esta es la columna B, fila 4. Ok, en artículo tengo que escribir los artículos, que son 4 artículos: asas, refuerzos, cordones, bolsas. Asas, cordones, refuerzos, cordones, bolsas. Esos son los 4 artículos. Los precios son 100, 200, 100, 200, 150 y 800. Listo. Como les digo, yo escribo, acá escribo 800, enter, o me muevo directamente con la flecha del teclado hacia arriba, hacia abajo, y con eso lo que yo he escrito queda grabado en esa celda. El precio unitario 5.50, 10.80. Copiamos 5.50, 10.80. Listo. Entonces ahora nos toca calcular el subtotal, que corresponde básicamente a multiplicar la cantidad por el precio. Eso lo podemos hacer de dos formas. Escribimos directamente shift signo igual, me muevo con la flecha hacia la izquierda, en este caso hasta la primera columna, que es la cantidad. Después escribo el signo de multiplicación por, y nuevamente me muevo con la flecha a la izquierda hacia la columna precio. Enter. Y ahí tengo la multiplicación de esas dos columnas. Después puedo copiar hacia abajo directamente con el teclado, aprieto control C sobre esta celda que quiero copiar, y después me posiciono en la celda donde quiero pegar ese valor y con control B corta, y ahí ese valor se pega. ¿Listo? Ahí entonces, para comprobar las fórmulas y poder editarlas, yo puedo usar la función 2. Con F2 se abre la celda y me muestra en azul la celda, ¿no es cierto?, B3, en rojo la celda C3, y me está mostrando que estoy multiplicando B3 por C3. Enter. También puedo arrastrar la fórmula hacia abajo, me posiciono en esta esquina derecha inferior, aparece la cruz negra, presiono el mouse, botón izquierdo, y arrastro sin soltar hacia abajo, y una vez que haya llegado al final, suelto, ¿no? Y aparecen
y hacer las fórmulas ya copiadas. ¿Listo? Listo. El tercer paso de la actividad, ¿no es cierto? Rellena la columna IVA, la que se calcula el subtotal por el 19% en valor absoluto. Listo. Entonces, acá sería el subtotal, tengo que multiplicarlo por un 19%. Entonces, nuevamente, igual, flecha izquierda, me paro en la columna, la celda que quiero multiplicar, signo de multiplicación por 19%. Enter. Y ahí está 95 el valor. Nuevamente puedo pinchar acá con el mouse, botón izquierdo, mantengo presionado, no suelto, y arrastro y muevo hacia abajo y suelto. Y ahí suelto el mouse y me copia la fórmula y en la planilla de cálculo, ¿no es cierto?, inteligente, y va copiando la celda que le corresponde homóloga hacia el lado. Se fija que en esta fila 4 me copia ese valor y yo lo copié de acá, que está asociado con la fila 2, fila 3, fila 4, fila 5. Y ahora el total, que va a ser la suma de estas dos columnas, ¿no es cierto?, que el subtotal, y dice rellena la columna total, que se calcula el subtotal más IVA. Yo acá lo puedo hacer directamente, puedo escribir signo más si quiero, o el signo igual, para Excel me da lo mismo. Con eso me abre la celda y me permite escribir una fórmula, un cálculo. Nuevamente me muevo hacia la izquierda con la flecha y el signo más, en este caso, y me muevo nuevamente hacia la izquierda y encuentro la segunda celda, el segundo campo que quiero sumar. Enter. Y ahí tengo el valor total. Y nuevamente, como yo les decía, pueden usar las dos opciones. Control C con el teclado, copio esa fórmula, bajo con la flecha de desplazamiento del teclado, me posiciono acá y puedo mantener presionado la tecla mayúscula, presiono la tecla mayúscula y sin soltarla aprieto la flecha de desplazamiento hacia abajo nuevamente, y ahí tengo seleccionado todo el rango de celdas que quiero pegarle la fórmula y presiono Enter. Pum. Y ahí el sistema nuevamente hace lo mismo, copia la fórmula entendiendo que tiene que ir moviendo el valor de ambas celdas de la fórmula original. Entonces ahí prácticamente tenemos hecho lo que nos está pidiendo el trabajo. Dice rellena la fila total, para lo cual en la celda de la columna subtotal debe mostrarse la suma de los subtotales. En la celda de la columna IVA debe mostrarse la suma de los IVA, y en la celda de la columna total debe mostrarse la suma de los totales. Acá hacemos eso. Como les decía, tenemos dos opciones: escribir la fórmula o usar esta fórmula rápida acá presionando autosuma. Hago clic con el mouse y el sistema entiende que busca cifras, valores, hasta donde encuentre un texto. Por eso llego hasta el 500 y automáticamente me sugiere eso. Yo lo doy Enter y me puso la fórmula. Y se fijaron que automáticamente me escribió acá al lado. No, esto está mal. Eso está mal, lo borramos. Y me copié la fórmula. Acá puedo hacer lo mismo. Autosuma, Enter. Y me está acá el Excel trata de entender lo que estoy haciendo, pero me copié la fórmula hacia el lado, que para el caso el resultado va a ser el mismo, pero para hacerlo estricto como pide el ejercicio, tengo que poner la fórmula suma. Si quiero, y yo me la sé de memoria, la puedo escribir directamente, signo igual, escribo suma, abro paréntesis, me muevo con la flecha hacia arriba, aprieto la tecla mayúscula y sin soltarla muevo la flecha de desplazamiento del teclado hacia abajo, y ahí selecciono todo el rango. Ahí llega hasta el F2 hasta el F5, cierro paréntesis y Enter. Y ahí están las fórmulas. Y hasta ahí estaría el trabajo prácticamente completo. Solo faltaría que usted lo grabe, ¿no es cierto? Aprieta el botón grabar como Enter, y ahí queda grabado su trabajo con su nombre. Listo, estimados y estimadas alumnas. Tenemos listo el trabajo, pero ahora le vamos a dar un toque más profesional. Si bien la planilla
está de acuerdo como se nos pidió, de esta forma así tan plana y sirve para nuestro uso personal, pero no para un uso más profesional. Se tienen que incluir un informe o incluirlo en una presentación o un informe que les toque enviar a su jefe, démosle un carácter profesional. Punto uno, todo lo que son valores monetarios tienen que ir con el signo de la moneda. En este caso, es todos estos valores de acá, nos vamos al inicio y acá con el símbolo pesos le da el formato de moneda con el separador de miles. Perfecto. Segundo paso, estas cantidades, yo preferiría dejarla ahí centrada, se ve más limpio, más fácil de leer. ¿Ya? Los títulos, los títulos de cada columna tienen que ir con un estilo más resaltado. Entonces, a mí se me ocurre que este énfasis de acá es bastante apropiado. Y después, a cada fila de la tabla, para hacer más elegante y más fácil de leer también, le vamos a ir dando un estilo de celda, puede ser con acá un 40, y las filas estas intermedias, voy a seleccionar dos filas al mismo tiempo. Aquí lo hice apretando la tecla control y arrastrando con el mouse sin soltar la tecla control, seleccioné las dos filas. Repetimos, aquí selecciono con el mouse la primera fila y ahora quiero seleccionar la segunda fila al mismo tiempo. Presiono la tecla control del teclado, pincho con el mouse acá, no suelto el mouse y arrastro hasta el final. Listo, ahí tengo las dos filas y le damos el estilo de este 20% de acá. Listo, y ahí nos queda alternado en cada fila. Y acá a los totales, ¿cierto? Que aquí se nos olvidó poner la palabra total. Yo sugiero que vaya justificado a la derecha, ¿cierto? Con este botón de acá. Todos estos valores se ven mejor con negrita para que destaquen y un estilo de celda que también dé un énfasis, por ejemplo, así. Puede ser para destacar que esos son los totales. Listo. También queda bastante mejor si yo le saco las líneas de cuadrícula, voy acá donde dice vista, líneas de cuadrícula, y ahí ven, desaparecen. Perfecto. Y por último, para darle el toque final profesional a esta entrega, agregamos una fila arriba de la tabla, me paro con el mouse acá en este borde izquierdo, acá donde aparece ese símbolo, con eso puedo agrandar el ancho, el alto de esta fila, listo. Y acá arriba voy a poner un título. Las tablas, gráficos, siempre tienen que ir con un título y tiene que ser un título que le dé sentido y que sea autocontenido, que se llama. Es decir, que la información que contiene toda esta tabla no necesita más explicación y se explica por sí sola. Eso significa autocontenido. Yo le voy a poner un título, se me ocurre poner, por ejemplo, stock materias primas. Stock materias primas, que ahí, bueno, esto hay que agrandarlo porque es un título. Ahí, por ejemplo, vamos a poner al medio, en la alineación vertical, al medio. Podría ser arriba, abajo, lo dejo acá al medio. Doble clic, me pongo al final, tecla Alt y después sin soltar presiono Enter, baja el cursor y queda ahí disponible. Y ahora voy a poner una referencia en minúscula que diga a la fecha en donde este stock es válido, al 12 de abril de 2023. ¿Y en qué moneda? En pesos chilenos. Listo. Y la referencia siempre va con el tamaño de letra más chico. Selecciono solamente eso, hago acá doble clic con el mouse, se abre la celda, pincho y arrastro con el mouse, selecciono todo ese texto y voy acá y disminuyo el tamaño de la letra y lo dejo en 11. Enter. Y ahí, voilà, está nuestra tabla ya con este estilo más profesional y que les va a ayudar en sus trabajos para que queden con un formato que impacte a sus profes y a sus
compañeros y a sus jefes cuando los tengan.